hablemos de Franz Joseph Haydn, un gran músico. Estamos en 1732, en una pequeña localidad austríaca llamada Roßrau, cerca de la frontera con Hungría. El pequeño Haydn no parecía tener un futuro muy prometedor, porque su padre era un humilde carretero. Llévame, carretero, ¿dónde está mi amor? Llévame que me muero de pena y dolor. Un carretero que se llamaba Matías. La madre de Haydn, de Franz, Anna, hacía los trabajos del hogar, naturalmente, y eran muchísimos porque tenía 12 hijos. Haydn era el segundo, y hay que decir que la familia muchas veces pasaba hambre. Había una fenomenal misiadura en la región, y no era una excepción el hogar de los Haydn, del carretero. Pero el carretero tenía una magnífica voz de tenor y tocaba el arpa. Esos son carreteros. Me gustan los carreteros que tienen una magnífica voz de tenor y tocan el arpa. Algún día hablaremos del fenómeno que solía ocurrir en otras épocas respecto al interés de las clases menos pudientes por el arte. Es más complejo de lo que parece, pero bueno, hablaremos otro día. El caso es que el carretero, el padre de Haydn, tocaba el arpa y cantaba. La madre también cantaba más o menos bien. Y parece que en la casa se la pasaban cantando algunas melodías, a falta de morfi, cantaban y mantenían ocupada la boca. Un día estaban cantando los dos, y el chico tenía apenas 5 años, el pequeño Haydn, y se metió en una canción que los padres estaban cantando, ¿no? Agarró un pedazo de madera y una varilla a modo de violín y empezó a marcar los compases con tal precisión que quedaron todos estupefactos. No solo eso, y aquí viene lo que a mí me parece más asombroso, agregó una tercera voz de tiple, maravillosamente nítida y en perfecta armonía con las restantes. Casi me parece increíble eso. Entre los sorprendidos, y nótese que para sorprenderse había que tener algún conocimiento de armonía, entre los sorprendidos estaba un pariente llamado Frank. Y cuando vio las proezas del pequeño Franz Joseph, intentó llevarse al niño para hacerlo estudiar. Y nadie puso ningún reparo, ni los padres, ni el pequeño Joseph, ni lloró ni pataleó este niño, porque parece que además, acá entre nosotros, la disciplina de aquella casa era terrible. Tenía que levantarse el niño de 5 años a las 4:30 de la mañana para ayudar a su padre, el carretero. Claro, mucho tocar el arpa, mucha voz de tenor, pero lo hacía levantar al niño a las 4:30 de la mañana. Y además, y esto debió ser aún peor, debía bañarse el pequeño 3 veces por día, solo por cuestiones disciplinarias. Calcule si eran 2 hermanos, entrar al baño de aquella casa debió ser una verdadera proeza. El caso es que este pariente, Frank, se lo llevó a Haydn y lo presentó al coro de la iglesia de Heimburg, a orillas del Danubio. Ahí aprendió a tocar el violín, a leer música, pero parece que el tiempo que pasó allí no fue un periodo muy feliz, porque lo fajaban y la comida era espantosa. Le enseñaban un poco de música, pero solamente para establecer una separación entre viaba y viaba. Un día el maestro de capilla de la catedral de San Esteban de Viena, que es la más importante del Austria, llamado Reuter, llegó hasta Heimburg para dirigir el coro en el que estaba Haydn. Y parece que la voz de Joseph lo dejó pasmado y le impresionó tanto que arregló para que pudiera entrar en el coro de la catedral de San Esteban, que era el más importante de todos. Haydn tenía 8 años.
Parece que en aquel coro dedicaban 16 o 18 horas diarias al estudio. Fue Haydn, y a los 13 años escribió una misa. No sabía nada de contrapunto y no le fue bien con esa misa. Todos se burlaron de él, dijeron, está mal. Al grito de está mal, todo el coro de la Catedral de San Esteban se burló del pobre Haydn. Como no tenía dinero para pagar un profesor, además de las clases que daban en la catedral, no sé cuándo iba a estudiar además con el profesor, Haydn empezó a cantar en los salones de la nobleza y después comía las obras de banquetes de la nobleza. Cantaba y después le dejaban comer las obras. Extraordinario. Es un lindo contrato. Y el señor Joseph Franz Haydn, en adelante llamado el cantor, recibirá como pago permiso para comer las obras del banquete. Pero, dice, así pudo ahorrar lo que le correspondía para alimentarse y compró los libros de contrapunto que necesitaba y aprendió solo contrapunto. Años más tarde se tuvo que ir de la Catedral de Viena. Lo echaron porque parece que mientras todo el coro cantaba una misa le cortó el pelo y la sotana al tipo que estaba delante con una tijera que llevaba siempre para jorobar, ¿no? Y parece que Haydn lo hizo porque se había dado cuenta que ya estaba cambiando la voz y que entonces tenía poco futuro en aquel coro. Así es que resolvió divertirse con el tipo de adelante. Terminó en la calle sin un peso, sin pertenencia alguna. Dormía en los pasillos. Según sus palabras, durante el invierno vienés la respiración se congelaba en la capa. Al poco tiempo consiguió asilo gracias a un pobre peluquero llamado Keller, que lo había escuchado en el coro. El peluquero le ofreció vivir en una guardilla de su casa, a cambio de tocar y cantar pequeñas serenatas en la peluquería. O sea que el tipo le dio cama a cambio de amenizar las tardes de la peluquería. Así que usted llegaba a esa peluquería. ¿Y quién estaba tocando y cantando? Haydn. Esas son peluquerías. Sí. No es la peluquería que va uno, que ponen esa música que hecha por máquinas, para máquinas. Haydn cantaba. Pues llegaba, claro, era un poco ingrato el trabajo, ¿no? Porque a veces te hacían callar, cállese, dice que estamos discutiendo con el peluquero acá de Fóbal. Bien. También estudiaba en aquel entonces las obras de Carl Philipp Emanuel, uno de los hijos de Bach, en un piano, un clave destruido que Keller le había comprado. El peluquero además tenía una hija que estaba buenísima, con razón se quedaba, porque ese laburar, cantar en una peluquería. ¿Dónde estás cantando? En una peluquería. Un poco creíble. Sí. La chica estaba buenísima, se llamaba Teresa, y Haydn se enamoró perdidamente de Teresa. Pero la muchacha se hizo monja. No tenemos suerte. Laburamos, cantamos en una peluquería nada más que por la cama. Cantamos en las reuniones de la nobleza nada más que por las migas. Sí. Nos enamoramos de una mina y se hace monja. ¡Ey! Mi comentario filosófico es este. ¡Ey! Venimos ligándolo. ¡Ey, loco! Bueno, por suerte pudo olvidarla pronto. Entonces no estaría tan enamorado, dirá una vieja por ahí. En la misma guardilla, lo cual es una mala noticia, la que viene ahora es una mala noticia, vivía el poeta italiano Pietro Metastasio. Así que no solo vivía en una guardilla, sino que la compartía. Y con un poeta italiano. Sin embargo, ahora viene una buena noticia. El poeta italiano tenía una hija llamada Mariana que también vivía en la misma guardilla de la peluquería, que era, perdóneme que le diga, pero era un relajo aquello. Un peluquero que tenía 3 tipos en la guardilla, uno de los cuales cantaba para alegrar a los clientes que se venían a afeitar. En fin. Mucho pelo juntos. Sí. Y Haydn empezó a enseñarle música a la muchacha a cambio de que ella le preparara algunos sanguchitos. Fue su primera discípula.
Y también su amante. Qué lindo. O sea que con el pretexto de que la seducía, le enseñaba música. No. Con el pretexto de que le enseñaba música, la seducía. Bueno. Pues dicen que Pietro, el papá de Mariana, se ausentaba mucho tiempo cuando había feria. Le encantaba pasear por el mercado ambulante durante todo el día, y esos momentos eran aprovechados por Haydn para intimar con la hija del poeta Pietro Metastasio. Así que mientras Pietro se iba, ellos Metastasio toda la tarde. Dicen también que ella le enseñaba a Haydn palabras groseras en italiano, y que al músico le entusiasmaba tanto que las decía a cada instante. Sí, las canciones a cinco coliches. No, palabras groseras seguramente para mejor adornar los momentos de intimidad. Decime palabras groseras en italiano. Y el tipo le decía, qué sé yo, Compadrita. Angiolina. Bien. El aprendizaje del italiano le sirvió también para contactarse con el músico Pórpora, pero en asuntos musicales, ¿no? Haydn se enteró de que este viejo maestro iba a darse unos baños termales en Menesdorf. ¿Quién no se va a dar unos baños termales a Menesdorf? Entonces pidió trabajo y al poco tiempo le limpiaba los zapatos y le peinaba la peluca a Pórpora, a cambio de instrucción. Si la vida de Haydn era hacer toda clase de comisiones deslorosas a cambio de instrucción, de comida, de cama para dormir, etcétera. Pero parece que Pórpora era muy vanidoso y trataba muy mal a Haydn. Sin embargo, con los días, Joseph se ganó la confianza del músico y consiguió hacerse enseñar muchas cosas. Con él aprendió orquestación, comenzó a escribir la Sinfonía en Re. Era ya el año 1755, tenía 24 años. Sus obras las corregía Pórpora y las revisaba Gluck. Pronto pudo acercarse a las familias aristocráticas, para las cuales empezó a escribir sus cuartetos de cuerda. Escribió 83 cuartetos de cuerda, nuestro amigo Haydn. Paul Anton de Esterházy, la familia más pudiente de Austria y también de Hungría, ¿no?, lo contrató. Sus obligaciones incluían dirigir la orquesta, preparar el coro, componer música cuando se lo reclamasen y cuidar de los instrumentos y de la biblioteca musical. Porque no querés que te teja un pullover. Su aspecto era ya el de un noble y era curioso verlo componer a Haydn. Se cuenta que no podía hacerlo sin estar bien vestido y peinado. ¡Qué grande! Eso está bien, ¿eh? ¡Qué grande! El tipo... Y está bien, del mismo modo que está bien vestirse para ir al cine. Y que sea peinarse un poquito, ir al cine, porque esto le da una solemnidad. Y ciertas solemnidades a veces son necesarias. Bueno, se ponía anillos, unos anillos que le regalaba el noble Esterházy, escribía sus obras en un papel finísimo y además escribía con tanta pulcritud que si aparecía un dedo marcado o la tinta corrida, empezaba a gritar, a dar golpes, rompía todo y empezaba otra vez. Y empezaba otra vez sin reparar en las ideas anteriores. Me repito, no es que empezaba otra vez y escribía de nuevo lo que había escrito, no. Empezaba otra vez y era otra cosa ya. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Lo hacemos de nuevo, pero es otro. Es otro. Está también, está bien eso. Es entendible. Es entendible. Uno, cuando el artista siente que por algún pequeño accidente tiene que repetir lo que, por ejemplo, lo que ha improvisado, lo que ha creado, no lo que ha compuesto ya, porque bueno, es obvio que Mi Noche Triste la vas a tocar siempre más o menos igual. Pero cuando vos tenés que repetir una cosa que acabas de crear, cuando alguien tiene que iniciar de nuevo un discurso porque se rompió el micrófono, se siente tan mísero diciendo otra vez lo mismo que ha dicho, que me imagino que esto también allá en el Parnaso
en el lejano Parnaso de Haydn, también debe ocurrir. Por esos tiempos conoció a otra muchacha, se llamaba Ana, era otra hija del peluquero, que había estado en otro pueblo y regresaba a la casa luego de mucho tiempo. Se parecía a Teresa. ¿Y Haydn qué? Se enamoró de nuevo. ¿Cómo creen que terminó esto? También terminó mal, porque en el año 1760 se casaron. Terminó peor que antes, le Claro. digo. Pero el matrimonio no funcionó. La muchacha tenía mal carácter, era de una religiosidad fanática, y pasaba los días invitando a clérigos a la casa para comer incluso las cosas que llevaba Joseph, y lo que es peor, no sentía ni el más mínimo aprecio por la música. Y eso llegaba a límites inusuales. Usaba los manuscritos de Haydn como rulos para el pelo y para envolver los huevos y los pasteles. ¡Qué basura! Che, ¿no viste algo que escribí por acá? ¿No viste la sinfonía en re que la puse acá? No, Fíjate en los huevos, dice. dice. Yo te estoy hablando bien, dijo Haydn. La fama de Haydn empezó a extenderse por toda Europa. Qué gracia que me causa esta forma de escribir, ¿no? La fama de Haydn empezó a extenderse por toda Europa. Uno ve la fama que se extiende como una mancha. Como si una... Bien. Los pseudópodos. De todos modos, hay algo de cierto. La fama está bien, la metáfora está bien. La fama se extiende, pero ya es un lugar común. Fue invitado a la corte napolitana y a Inglaterra, y lo recibió Jorge III, amigo de este programa, que estaba de lo más entusiasmado con la llegada del músico, y ya lo hemos contado esto, hablando de Jorge III. Dicen las crónicas que pensando que estaba en soledad, se lo veía tararear al rey las melodías de Haydn y dar brincos sobre su cama tan exagerados que tuvieron que cambiarle varias veces la cama porque las rompía. Bailaba músicas de Haydn, parado arriba de la cama y las rompía. En Inglaterra Haydn se enamoró de la cantante Billington, una diva que se había hecho retratar por el pintor Reynolds, y el pintor parece que la había pintado mirando al cielo, como escuchando un coro de ángeles, en la parte superior del cuadro. Vos ves el cuadro y está la mina ahí, como parando la oreja y mirando para arriba, como si la música viniese de arriba. La mujer le preguntó a Haydn qué le parecía el cuadro. Y él le dijo, le encuentro un pequeño defecto. No sé con qué ojos la ha observado Reynolds, pero ha cometido un error. Ángeles, dioses y el mismo demonio deberían distraerse para escucharla y observarla a usted, y no usted a ellos. Dame un beso. Bueno, esa misma noche eran amantes. Está bien, no hay que perder tiempo. Desde entonces Haydn empezó a levantarse todas las minas de ese modo, lo cual le acarreaba numerosos fracasos porque casi ninguna mina había sido pintada por Reynolds fingiendo oír coros angélicos. Hay que decir que durante su estadía en Inglaterra, el almirante Nelson, nuestro amigo Horatius Nelson, le regaló su reloj. Cuando murió el príncipe Esterhazy, el que lo había llevado a Austria, el que lo beneficiaba, y quiero decir que su benefactor de Viena, Haydn pasó al servicio del heredero de Anton, Nicolás. Le gustaba mucho el baritón, una especie de violonchelo. Haydn escribió más de 150 fragmentos en los cuales ese instrumento tenía el papel principal, solamente para complacer a Nicolás, el heredero del príncipe Esterhazy. Además, Haydn hacía cosas extrañas en sus conciertos, parece. Por ejemplo, durante la presentación de la Sinfonía Los Adioses, dispuso que los instrumentos se fueran callando uno tras otro. Repito, que se fueran callando uno tras otro. Había dado instrucciones a los músicos para que apagaran las velas de los atriles según iban terminando su intervención. Cuando los dos violines finales acabaron la sinfonía, el salón quedó en una dramática oscuridad. Sí, si era un salón está bien. Si era un teatro, no. Las luces de los teatros empezaron a apagarse
salvo las del escenario, mucho tiempo después. En esta época, los teatros tenían todas las luces prendidas, incluso la de la gente. Ya vamos a contar en qué circunstancias nace la costumbre de apagar las luces correspondientes al público en los teatros. Sin embargo, esto puede haber sido en un salón, pero me cuesta creer que únicamente estuviesen prendidas las velas de los atriles de los músicos y ninguna otra. Así que les convido a no creer en esta oscuridad dramática de la que habla el cronista. Salvo que hubiera pedido Haydn, y esto sí es razonable, que solamente estuviesen prendidas las luces de los atriles. En el año 1792 fue llamado para la coronación del emperador Francisco II en Frankfurt. Pasó por Bonn, almorzó con Beethoven, que tenía 22 años en aquel entonces. A los 60 años de edad, Haydn pidió su jubilación al nuevo príncipe Esterházy y se fue a vivir en una casa del barrio de Kumpendorf. Fue entonces cuando escribió sus dos obras más sublimes, La creación y Las estaciones. Haydn se mostraba más inspirado que nunca, seguramente porque no tenía tanto que laburar. En el palacio del príncipe Lobkowicz, y con 160 músicos, se ejecutó la sinfonía La creación, con 160 músicos, qué bárbaro. Haydn estaba presente, pero no fue el director. El director era otro amigo de esta casa, Salieri, el de la película, el malo de la película Amadeus, que no era ni malo, ni envidioso, ni falto de talento, era un gran músico. Un gran músico. Bueno, la veneración que la gente sentía por Haydn era increíble. Cuando llegó a la sala, lo aplaudieron tanto tiempo los músicos y la gente que se desmayó. Se habrá desmayado por otra cosa, ¿no? Porque lo aplaudían. Bueno, después volvió en sí, si bemol, discúlpeme, con los ojos llenos de lágrimas, quiso ir a abrazar a cada uno de los músicos, así que calcule que ese concierto empezó con muchísimo retraso. Primero se desmayó el tipo, sí. Hubo que reanimarlo, después tuvo que abrazar a cada uno de los 160 músicos, así que la ejecución empezó 7 horas después de lo previsto. Repito, 7 horas después de lo previsto. En la sala había 1.500 personas y alrededor del palacio más de 10.000. Repito, más de 10.000, y no había micrófonos. Decía el otro día el empresario teatral Carlos Rothenberg que el micrófono es un vicio y que tanto los actores como el público se han acostumbrado tanto al uso de los micrófonos que ahora no soportarían una obra sin ellos, cuando toda la vida el teatro se hizo sin micrófonos. Es probable que la agudeza de nuestro oído sea mucho menor que, por ejemplo, a principios de siglo, y que el demasiado ruido, bueno, no voy a decir obviedades. Pero lo cierto es que esta costumbre de oír con micrófonos casi nos hace parecer legendaria una época en que 10.000 personas fuera de un palacio oían cómo se tocaba el violín, que es un instrumento de regular volumen, adentro del palacio. También podrá decirse que aquellos eran silencios y no estos. Así, a los habitantes de las grandes ciudades se nos hace difícil concebir el silencio. Es imposible, no hay silencio en ninguna parte. Aquí mismo, ahí en este momento, mire, sillas que se corren, un aparato que funciona ahí y no parece molestarnos. La guerra de 1809 entre Francia y Austria llenó de dolor a Haydn. Era tan patriota que ya inválido se arrastraba hasta su piano y casi sin voz cantaba el himno en honor al emperador Francisco. Murió el 31 de mayo de ese año a la edad de 77. Este era Joseph Haydn, y tuvo una vida interesantísima, que en general fue pobre, que tuvo que sufrir mucho hasta poder vivir dignamente de su arte.
y que me resulta muy simpático. No se dice acá qué pasó con el pobre viejo Matías, el carretero, que tenía una magnífica voz de tenor. Pero bueno, esta es una biografía que sacamos nosotros los cuadernos Histonio. Ahí donde aparece Haydn. Parecen todos iguales en los cuadernos Histonio, son esos cuadernos de música en cuyas páginas no pentagramadas vienen sucintas biografías de músicos célebres. ¿A quién dedicar esta biografía? Sino al titular de la misma, o sea, Franz Joseph Haydn, pero también a las dos minas que tuvo, que casualmente eran hermanas, a las hermanitas Keller, las hijas del peluquero, y también al peluquero Keller, que tenía por costumbre agasajar a sus clientes con un ñato que tocaba un poco el violín y cantaba, mientras que él los pelaba. Al peluquero también. Entonces al peluquero, a las dos hijas del peluquero, y finalmente la otra mina que él también, a la hija de Pietro, el poeta, Sí. Mariana. Bueno, y a todas las damas en general, y particularmente a las que se hallan presentes aquí en el Café Tortoni en esta noche de tan escasa concurrencia. ¿Con qué vamos a ilustrar este recuerdo de Haydn? Bueno, con música de Haydn. Vamos a bailar un minué. El minué del cuarteto de cuerdas número 1, de los 83 que escribió de Haydn. No sé por quién, pero usted lo sabrá, Stronati. Sí. Así que supongo que por un cuarteto de cuerdas. Exactamente, mire usted. Adelante, va. Después lo anunciamos.